paid to reflect what we are asking them to do. They haven't been operating with the right equipment in many cases. Many cases their equipment hasn't been working. En abril de 2025, mientras los titulares del mundo se centraban en las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, un movimiento inesperado sacudió los mercados financieros globales. Canadá, tradicional aliado y socio comercial clave de Washington, redujo abruptamente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense en casi $58.000 millones, según datos del Departamento del Tesoro de EEUU. Publicados el 18 de junio, las reservas canadienses pasaron de 426.000 millones a 368.000 millones en solo un mes. Este descenso fulminante desplazó a Canadá del quinto al séptimo lugar entre los mayores acreedores extranjeros de la deuda estadounidense. La reacción fue inmediata en los círculos financieros, pero no se trató de un gesto abiertamente político. No hubo declaraciones incendiarias ni amenazas diplomáticas. Más bien fue una respuesta calculada enmarcada en lo que los analistas ya comienzan a describir como un desacoplamiento financiero progresivo entre ciertos aliados occidentales y el sistema de deuda estadounidense. La venta de bonos canadienses coincidió con una nueva ronda de aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump sobre las exportaciones de acero y madera de Canadá. Aunque la Casa Blanca presentó estas medidas como parte de su política de patriotismo económico para proteger la industria local en Ottawa, se interpretaron como un ataque injustificado que requería una respuesta contundente, aunque discreta. Y es en los mercados donde se libran ahora las verdaderas guerras frías. Pero aquí es donde el caso canadiense se vuelve aún más paradójico. A pesar de la venta masiva a nivel gubernamental, los fondos de pensiones y las aseguradoras privadas de Canadá, según confirmó Statistics Canada, aumentaron su exposición a los bonos estadounidenses durante el mismo período. Esto refleja una dualidad estratégica. El Estado reduce su vulnerabilidad frente al riesgo macroeconómico asociado a OTT-UOSU, mientras que el sector privado aprovecha los altos rendimientos reales, los más elevados en más de una década. Detrás de esta maniobra se esconde un cambio más profundo. En marzo, Canadá emitió un bono global a 5 años por valor de $3.500 millones que recibió pedidos por 14.000 millones. La sobredemanda cuadruplicó la oferta, y los ingresos no se usaron para gasto interno, sino para reinvertirse en activos de mayor calidad denominados en euros y dólares canadienses. La señal era clara: diversificación y reposicionamiento. Este patrón no es exclusivo de Canadá. Francia, Alemania, Suiza, Noruega, Luxemburgo y Corea del Sur también redujeron su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense con un recorte conjunto de $14.200 millones solo en abril. Sin embargo, la diferencia radica en la magnitud y la sincronía. Canadá lideró este repliegue mientras los mercados todavía estaban digiriendo el impacto de los movimientos de China. Lo más revelador es que no se trató de una venta en pánico. No hubo huida masiva. Fue una realineación, una reconfiguración en silencio de las carteras soberanas. En un informe reciente de Barclays, se estima que los bancos centrales ahora representan el 20% de las compras de bonos sindicados en la eurozona frente al 8% en 2021. Esta estadística sugiere un apetito creciente por activos europeos, percibidos como más estables políticamente y con mejores perspectivas de rendimiento en el mediano plazo. Mientras tanto, las consecuencias para Estados Unidos comenzaron a sentirse de inmediato. El rendimiento de los bonos del Tesoro se disparó, marcando su mayor alza desde 2001. Como consecuencia directa, el valor de los bonos cayó, y los bancos centrales que aún sostenían estos activos vieron cómo sus carteras sufrían pérdidas. Canadá no solo vendió, también perdió valor en lo que conservó. Y en el trasfondo, un factor clave: se está acelerando la apreciación del euro frente al dólar. En los primeros 6 meses de 2025,
La moneda europea ganó un 12% frente al dólar, encareciendo aún más la deuda estadounidense para los tenedores extranjeros en términos ajustados por tipo de cambio. En contraste, los bonos europeos, ahora impulsados por un euro fortalecido y el estímulo fiscal del bloque, se vuelven cada vez más atractivos. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos presenciando un acto de protesta económica o un paso calculado hacia un nuevo orden financiero? ¿Es la venta canadiense un caso aislado o el inicio de una tendencia más amplia? La falta de respuestas oficiales por parte de Washington añade un velo de incertidumbre. El presidente Trump ha evitado referirse directamente a la venta de bonos. En cambio, ha centrado sus mensajes en el crecimiento del empleo y el resurgimiento industrial bajo el paraguas de su política arancelaria. Pero los analistas de bancos como ING y Citi ya han advertido que los datos de abril revelan una polarización creciente en las reservas donde las decisiones financieras están cada vez más influidas por consideraciones geopolíticas y regulatorias. Algunos observadores sostienen que este es el verdadero principio del fin del dominio inquebrantable del dólar, no porque otros actores estén huyendo en masa, sino porque están encontrando alternativas viables. Como apuntó un reciente editorial del Financial Times, la fortaleza de EE2U fue su capacidad de absorber deuda sin perder confianza. Su debilidad es asumir que eso nunca cambiará. Y si este proceso se está gestando entre aliados, ¿qué podemos esperar de aquellos que no lo son? La historia continúa en la parte 2, donde otro actor clave, China, toma decisiones igualmente reveladoras. Pero lo hace sin ruido, sin declaraciones. Solo cifras oro y paciencia. Mientras los mercados reaccionaban al drástico recorte de Canadá, otra potencia actuaba con una precisión quirúrgica y sin titulares llamativos: China. Pekín, durante años acusada de armar sus reservas de deuda estadounidense como palanca política, continuó con un patrón que, lejos de buscar un choque frontal, revela una estrategia más profunda, un desacoplamiento progresivo y silencioso. En abril de 2025, China redujo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense en $8.200 millones, el recorte mensual más bajo del año. Sin embargo, lo que a primera vista podría parecer insignificante, adquiere otro matiz cuando se analiza la tendencia. Fue el segundo mes consecutivo de ventas, y con ello las reservas de deuda estadounidense del gigante asiático cayeron a $757.200 millones, el nivel más bajo desde 2009, según datos del Treasury International Capital Tech. Pero el verdadero cambio no está solo en la reducción de bonos, sino en el crecimiento acelerado de las reservas en oro. Solo en abril China añadió 70.000 onzas troy de oro a sus reservas oficiales, elevándolas a 2.292 toneladas. Esto equivale al 6,7% de sus reservas totales de divisas, que ascienden a $3,2 billones. Hace apenas 2 años, el oro representaba apenas un 4%. Este giro es estratégico, no coyuntural. En palabras de economistas del Banco Popular de China, citados por Caixin Global, el oro cumple una doble función: estabilidad financiera interna y protección frente a sanciones internacionales. No está sujeto a decisiones unilaterales del Congreso estadounidense, ni depende de calificaciones crediticias. En una era de guerras híbridas y sanciones económicas, el oro vuelve a ser rey. El movimiento chino se inscribe además en un contexto más amplio de reorganización de reservas. No es un ataque, sino una reconfiguración. Como señala un reciente informe del Peterson Institute for International Economics, la política monetaria de Estados Unidos, especialmente bajo regímenes arancelarios como el de Trump, ha inducido un cambio de comportamiento en los principales tenedores de bonos. Ya no basta con la estabilidad del dólar, ahora se exige previsibilidad política y autonomía financiera. Pekín también ha acelerado su integración con otros sistemas alternativos de pago y reservas. El yuan, aunque aún limitado en liquidez, ha sido adoptado por varios miembros del bloque BRICS
para transacciones bilaterales. Según datos de SWIFT de mayo de 2025, más del 23% del comercio entre China, Rusia, Irán y Brasil se liquidó en renminbis, una proporción que, aunque lejos de desplazar al dólar, indica una clara tendencia hacia la desdolarización. Pero el elemento más inquietante no es solo lo que China vende, sino lo que está construyendo. En cooperación con bancos europeos y del sudeste asiático, Pekín ha desarrollado una red de financiación offshore en yuanes que permite a los bancos centrales aliados acceder a liquidez sin recurrir al dólar. Este sistema, según la Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, se ha expandido un 37% en lo que va del año. Además, en el primer trimestre de 2025, China firmó acuerdos de intercambio de divisas con Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Argentina, permitiendo transacciones bilaterales sin recurrir a divisas intermedias. De nuevo, no se trata de sustituir el sistema global, sino de crear una arquitectura paralela. En paralelo, el Banco Central de Brasil elevó sus reservas en oro al nivel más alto en 50 años. India, por su parte, ha incrementado la emisión de bonos denominados en rupias con el objetivo explícito de reducir su dependencia del dólar. En junio, el Fondo Soberano de Abu Dhabi fue el primero en diversificar su cartera de reservas con deuda soberana india. La tendencia es clara: los actores emergentes ya no ven al dólar como el único ancla. Todo esto plantea un dilema existencial para Estados Unidos. Durante décadas, la centralidad del dólar se basó en la confianza, la estabilidad institucional y la profundidad de sus mercados financieros. Pero si los principales acreedores comienzan a diversificar sus reservas, no solo por razones de rendimiento, sino también por razones políticas y regulatorias, ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse esa hegemonía? La administración Trump, fiel a su enfoque de negociación directa y confrontativa, ha mantenido un discurso centrado en la autosuficiencia económica. Pero los mercados y los bancos centrales ya no operan con la lógica de los años 80. Hoy las decisiones de inversión se toman en milisegundos y los portafolios globales pueden reajustarse sin emitir una sola palabra. Esta agilidad es el mayor riesgo para un sistema que aún se comporta como si fuera indispensable. A nivel interno, los think tanks de seguridad financiera de Pekín ya hablan abiertamente del riesgo político del dólar. En un documento filtrado en julio por South China Morning Post, se discute cómo la dependencia excesiva de la moneda estadounidense podría representar una amenaza para la seguridad nacional china. Este cambio de narrativa de lo económico a lo geopolítico es crucial. Y la ironía es profunda. Muchos de los instrumentos que hoy permiten a China, India o la Unión Europea construir alternativas al dólar fueron en su día impulsados por la propia arquitectura financiera estadounidense, desde las plataformas de pago hasta las cámaras de compensación. En cierto modo, Washington está siendo víctima de su propio éxito. Volviendo al mercado de bonos, lo que China no ha hecho una venta masiva y súbita también es revelador. Prefiere no provocar volatilidad extrema, lo que dañaría su propia cartera. En su lugar, opta por una reducción metódica y por reforzar sus activos refugio. Esta estrategia es menos visible pero posiblemente más efectiva a largo plazo. Estamos entonces ante una guerra monetaria. No en el sentido clásico. No hay una ofensiva declarada ni una retirada en masa. Pero sí hay una reorganización estructural, una en la que la diversificación se convierte en autoprotección. ¿Y si en los mercados las guerras se libran en silencio? Europa es el siguiente frente. Mientras Washington levanta barreras comerciales y Beijing acumula oro, Bruselas construye un nuevo centro de gravedad financiera. Mientras el eje transatlántico enfrenta tensiones renovadas, Europa avanza con pasos firmes y silenciosos hacia una transformación financiera que está empezando a cambiar el equilibrio global. Durante décadas, los bonos del Tesoro estadounidense fueron considerados el activo refugio por excelencia, un estándar inamovible en las reservas de bancos centrales alrededor del mundo. Sin embargo, en 2025,
ese pilar comienza a mostrar grietas, y el euro se perfila como su principal competidor. En abril de este año, 6 países aliados de EEU, Francia, Alemania, Suiza, Noruega, Luxemburgo y Corea del Sur, redujeron colectivamente su exposición a bonos del Tesoro en 14.200 millones de dólares. A simple vista no se trató de una estampida, pero al analizar el contexto, se observa una tendencia de fondo: las alternativas al dólar están dejando de ser teóricas. Gran parte de este cambio se explica por la nueva dinámica en los mercados de deuda de la eurozona, gracias a un euro más fuerte que se ha apreciado un 2% frente al dólar solo en la primera mitad de 2025, y a una oleada de estímulos fiscales coordinados. La liquidez de los bonos europeos ha alcanzado niveles históricos. Según datos de Barclays, los bancos centrales representan ahora el 20% de las compras de deuda sindicada en euros frente a solo el 8% en 2021. Esta evolución no es casual. Es el resultado de una política deliberada impulsada desde Bruselas. El Next Generation EU Fund, nacido como respuesta a la crisis del COVID-19, ha mutado en una herramienta permanente de integración fiscal. Para 2030, la Comisión Europea proyecta emitir más de 450.000 millones de euros en bonos comunes. Según informes de la agencia Fitch, los bonos respaldados por la Unión Europea ya poseen una calificación AEA+, apenas un escalón por debajo de los títulos estadounidenses. Pero el valor real de estos instrumentos no está solo en su rendimiento, está en la credibilidad política que transmiten. Tras años de fragmentación, Europa parece finalmente dispuesta a consolidar su soberanía financiera, y lo está haciendo con un enfoque integrador opuesto al modelo unilateralista de Washington. En este sentido, los bonos europeos ofrecen algo que los del Tesoro estadounidense están perdiendo: previsibilidad multilateral. Los ejemplos son contundentes. Francia y Alemania, pilares del bloque, han liderado emisiones conjuntas que han captado miles de millones en cuestión de horas. Sus respectivas agencias de deuda destacan que la demanda supera sistemáticamente la oferta incluso en contextos de alta volatilidad. Y lo más significativo, muchos de los compradores son bancos centrales que tradicionalmente se inclinaban por la deuda estadounidense. Incluso Suiza, durante años símbolo de estabilidad vinculada al dólar, ha comenzado a recortar sus tenencias de bonos del Tesoro. La razón: no miedo, sino una mejora de la liquidez en otros mercados. Como explicó recientemente un vocero del Banco Nacional Suizo al diario Neue Zürcher Zeitung, la diversificación ahora ofrece mayor seguridad que la concentración. La paradoja es evidente. Mientras Washington intensifica su política de aranceles y amenaza con nuevas sanciones, sus propios aliados están abandonando gradualmente el instrumento que solía simbolizar la confianza en su liderazgo: el dólar. Corea del Sur, por ejemplo, ha movido miles de millones de su Fondo Nacional de Pensiones hacia bonos en euros y en mercados emergentes. Noruega, con su colosal fondo soberano de unos 6 billones de dólares, ha seguido una línea similar. La diversificación ya no es un lujo, es una necesidad. Y si los aliados tradicionales adoptan esta postura, el resto del mundo está observando con atención. El trasfondo macroeconómico refuerza esta tendencia. Mientras que EEU proyecta un déficit fiscal de 1,9 billones de dólares para el año fiscal 2025, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, la eurozona está reduciendo sus desequilibrios gracias a políticas fiscales más coordinadas. Además, la inflación en Europa, aunque aún presente, ha sido más contenida, lo que refuerza la credibilidad del Banco Central Europeo frente a sus pares. La respuesta de los mercados no se ha hecho esperar. En junio, el rendimiento de los bonos a 10 años en Alemania superó por primera vez en años el 3,2%, atrayendo capitales institucionales que tradicionalmente habrían apostado por el Treasury estadounidense.
y como resultado el euro se está consolidando no solo como moneda de intercambio, sino como activo de reserva. Este reposicionamiento, aunque gradual, tiene implicaciones profundas. Si los bancos centrales del mundo comienzan a distribuir sus reservas entre activos, denominados en euros, yenes, yuanes e incluso oro, el dominio absoluto del dólar comenzará a erosionarse, aunque sin una caída abrupta. La muerte de una moneda de reserva como lo fue la libra esterlina no ocurre en un día, ocurre en años. Sin embargo, el peligro para Washington es la complacencia. En lugar de interpretar estos movimientos como advertencias, la actual administración parece celebrarlos como señales de éxito nacional. Donald Trump ha destacado repetidamente los logros en empleo y repunte manufacturero bajo su régimen arancelario, pero no ha abordado al menos públicamente el hecho de que el costo de endeudamiento del país se ha disparado. En abril, el rendimiento del bono a 30 años tocó su punto más alto desde 2011, impulsado en parte por la falta de demanda extranjera. Esto no es un detalle menor. Cada punto porcentual adicional en el rendimiento implica decenas de miles de millones en intereses. Y mientras Europa atrae capital EEUU, debe pagar más para sostener su deuda. Un juego que a largo plazo solo tiene un desenlace posible, el debilitamiento estructural del dólar. Y aún más, el mundo empieza a considerar escenarios sin un ancla única de reserva. En palabras de Christine Lagarde, presidenta del BCE, el sistema multipolar es inevitable. Su reciente discurso en el Foro Económico de Bruselas dejó en claro que Europa no busca reemplazar al dólar, sino construir un sistema más equilibrado y resiliente, uno donde varias monedas puedan convivir como referencia global. Pero este nuevo equilibrio traerá consigo un choque inevitable de intereses, con los capitales, reconfigurándose las decisiones fiscales y monetarias en Washington, comienzan a generar impactos más amplios y más caros. La presión se acumula. La Reserva Federal ya no podrá operar como si el mundo entero siguiera apostando ciegamente por los Treasury. El escenario está montado. La política de aranceles ha disparado una reacción en cadena, y el impacto real está por verse. El foco se desplaza ahora hacia Washington, donde las contradicciones entre discurso y realidad fiscal se hacen insostenibles. En la parte 4, desentrañamos cómo los costos ocultos de la política económica actual están afectando no solo al Tesoro, sino al propio corazón de la economía estadounidense. Desde los pasillos de Wall Street hasta los despachos del Congreso, una verdad se está haciendo cada vez más difícil de ignorar: la estrategia económica de Estados Unidos, basada en tarifas, repatriación industrial y patriotismo financiero, está empezando a mostrar sus límites. Bajo la administración de Donald Trump, el retorno al proteccionismo ha sido uno de los pilares más promocionados, presentado como un camino hacia la autosuficiencia y la recuperación manufacturera. Sin embargo, los datos duros comienzan a revelar un costo financiero que amenaza con comprometer la sostenibilidad fiscal del país. Uno de los efectos inmediatos de la caída de la demanda internacional por bonos del Tesoro ha sido el aumento de los rendimientos. En abril de 2025, el rendimiento del bono a 10 años superó brevemente el 4,92%, mientras que el bono a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2011, según datos de la Reserva Federal de St. Louis. Este encarecimiento no afecta únicamente al gobierno. Se traduce directamente en tasas más altas para hipotecas, préstamos estudiantiles, créditos corporativos y deuda municipal, es decir, un mayor costo de vida y de financiamiento para todos los sectores de la economía. El efecto dominó es claro: tarifas elevadas, aumento de precios, presión inflacionaria, subida de tipos, mayor rendimiento exigido en bonos, incremento del servicio de la deuda. De hecho, según la Oficina Presupuestaria del Congreso CBO, el déficit federal proyectado para el ejercicio fiscal 2025 es de $1,9 billones frente a los
6 billones del año anterior. Y lo más preocupante, los pagos por intereses podrían alcanzar los 892.000 millones de dólares, convirtiéndose en el componente del gasto federal con mayor crecimiento porcentual. En otras palabras, Estados Unidos está gastando más en pagar intereses que en defensa o educación. Este fenómeno no es exclusivo de una mala administración presupuestaria. Es el resultado directo de una estrategia que ha alterado las reglas del juego financiero global sin calcular del todo las reacciones internacionales. La venta de 57,8 mil millones en bonos por parte de Canadá en abril no fue una simple maniobra contable, fue una repricing del riesgo soberano estadounidense. El mercado, en lugar de absorber la deuda sin problema, exigió mayor rendimiento, y ese rendimiento traducido es dinero perdido para el contribuyente. Trump, por su parte, ha optado por ignorar públicamente esta dinámica. En sus discursos enfatiza los avances en creación de empleo, la disminución del desempleo en zonas industriales y el regreso de ciertas cadenas de producción a territorio nacional. Aunque parte de estos logros son verificables como lo reflejan los datos del Departamento de Trabajo, el trasfondo macroeconómico pinta un panorama menos optimista. La estrategia de usar tarifas como arma de presión, lejos de fortalecer la posición fiscal del país, está erosionando su credibilidad financiera. A medida que los compradores internacionales se vuelven más selectivos, el Tesoro debe competir con emisiones de deuda en euros, yuanes, yenes y otros instrumentos emergentes que ofrecen rendimiento similar y menos exposición política. La ironía es profunda en su intento por recuperar el control económico. Washington está cediendo terreno en el tablero global, y el problema no termina ahí. Los economistas de ING y Citi han advertido sobre un fenómeno emergente, la polarización de reservas. Las instituciones financieras, especialmente en países no alineados con la política exterior estadounidense, están empezando a elegir entre mantener reservas en dólares, con todos sus riesgos geopolíticos, o diversificarse en activos menos expuestos a sanciones y decisiones unilaterales del Capitolio. Este dilema no era tan común hace apenas 5 años. El dólar era simplemente demasiado grande para ignorar. Pero ahora, con alternativas más líquidas, con mejores estructuras fiscales como en la UE, y con oro revalorizado por encima de los $2.300, la onza, esa frase empieza a sonar vacía. La Reserva Federal, por su parte, enfrenta un dilema aún más complejo. Su rol como comprador de última instancia de deuda soberana se intensifica cada vez que un tenedor extranjero reduce su posición. Pero cada intervención para estabilizar el mercado se traduce en mayor expansión monetaria, lo cual alimenta nuevas presiones inflacionarias. Y en un entorno de tipos altos, ese es un lujo que ya no puede permitirse. Desde dentro del propio Partido Republicano, han empezado a surgir voces de alarma. Algunos senadores han señalado que la política arancelaria necesita una revisión estratégica no por motivos ideológicos, sino por razones contables. Aumentar tarifas genera ingresos fiscales a corto plazo, pero aumenta el coste de endeudamiento a medio y largo plazo. La contradicción final es que el mercado estadounidense sigue siendo por ahora el más líquido y profundo del mundo. Esa misma liquidez, que durante años fue la fortaleza del Tesoro, se está convirtiendo en su debilidad. En lugar de anclar al sistema, está sirviendo de rampa de salida para inversores globales que encuentran facilidades para vender sin consecuencias inmediatas. Como señalan varios analistas en Bloomberg y Reuters, el dólar no se está derrumbando, se está diluyendo. No es una caída sino una evaporación gradual. Así como la libra esterlina tardó décadas en perder su estatus de moneda de reserva, el dólar podría estar entrando en una etapa de relevancia condicional, todavía dominante, pero ya no incuestionable. Y si esto sucede en un entorno aún relativamente estable, ¿qué pasará cuando llegue la próxima recesión o crisis sistémica? Por ahora, el gobierno estadounidense sigue emitiendo deuda a ritmos históricos, pero los compradores tradicionales Canadá-China
la eurozona están reduciendo su apetito, y los nuevos actores como India o Brasil solo compran bajo condiciones específicas o para objetivos estratégicos. Todo esto nos lleva a un punto crucial. El sistema no está colapsando, se está transformando, y la transformación conlleva costos de adaptación. En la parte 5, exploraremos qué viene después. ¿Puede el dólar seguir siendo dominante en un mundo multipolar? ¿Estamos ante el fin de una era o ante el nacimiento de un nuevo equilibrio? El mundo financiero global se encuentra en una encrucijada silenciosa pero irreversible. Lo que comenzó como un ajuste técnico en las carteras de deuda soberana ha evolucionado hacia una tendencia estructural. El sistema de reservas basado en el dominio del dólar estadounidense está siendo lentamente desplazado por una arquitectura multipolar más distribuida, más resiliente y sobre todo menos dependiente de decisiones tomadas en Washington. Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la participación del dólar en las reservas internacionales ha caído del 71% en 1999 al 58,4% en 2024. Mientras tanto, el euro se mantiene estable en torno al 20,1% y el oro ha regresado con fuerza, representando aproximadamente el 15% de todas las compras de bancos centrales este año, según el Consejo Mundial del Oro World Gold Council. Este resurgimiento del oro como activo de reserva refleja un cambio clave. Las reservas ya no se construyen solo en función del rendimiento, sino en función de la independencia política y la protección ante sanciones. La experiencia de países como Rusia, Irán o Venezuela ha sido una lección para el resto del mundo. La dolarización de las reservas no solo otorga estabilidad, sino también vulnerabilidad. Basta una sanción del Departamento del Tesoro o una orden ejecutiva para congelar cientos de miles de millones. Por eso, muchos gobiernos están rediseñando la forma en que almacenan su riqueza soberana, no como una inversión, sino como un escudo. En este contexto, el yuan chino o el euro el oro, y en menor medida instrumentos en rupias dirhams o reales brasileños, están ganando terreno. El comercio bilateral en monedas locales, especialmente entre países del BRICS y sus aliados, está reemplazando gradualmente al dólar en transacciones clave. En junio de 2025, el Banco de la Reserva de India permitió oficialmente que bancos centrales extranjeros invirtieran en bonos soberanos verdes denominados en rupias. Apenas días después, el Fondo Soberano de Abu Dhabi ejecutó su primera compra, marcando un hito en la diversificación de las reservas árabes. El mensaje es claro: el dólar ya no es imprescindible. Pero esto no significa necesariamente el colapso del dólar. Significa su evolución hacia un rol más proporcional dentro del nuevo orden monetario. La historia apoya esta tesis. La libra esterlina, por ejemplo, continuó siendo una moneda de reserva durante más de 2 décadas después de que el Reino Unido dejara de ser la potencia hegemónica. Su caída no fue brusca, sino gradual, gestionada con ajustes sucesivos por parte de los bancos centrales. De igual modo, el dólar podría seguir siendo relevante durante décadas, pero ya no como monopolio. Esta erosión de la centralidad del dólar tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, cada vez que se disparan los rendimientos del Tesoro, como sucedió en abril de 2025, los bancos centrales recuerdan que mantener grandes volúmenes de deuda estadounidense implica una exposición directa no solo a la economía de EE.UU, sino también a su clima político. Y con un Congreso dividido, un presidente impredecible y tensiones internacionales en aumento, esa exposición ya no se considera un refugio seguro. La presión sobre Washington es por tanto doble. Desde fuera por la reducción de demanda extranjera y desde dentro por el crecimiento exponencial del déficit fiscal. La combinación de altos tipos de interés, emisiones récord de deuda y menor apetito extranjero crea una dinámica de retroalimentación peligrosa. Más deuda genera más coste, que a su vez requiere más emisión, que a su vez requiere más compradores, que ya no están. Y mientras tanto,
Europa continúa madurando su mercado financiero común. Según la Comisión Europea, las emisiones conjuntas bajo el paraguas del Next Generation EU Fund superarán los 450.000 millones de euros para 2030, consolidando un mercado de deuda sólido líquido y cada vez más atractivo para los bancos centrales. Las agencias de calificación ya colocan estos bonos al mismo nivel que la deuda soberana de Estados Unidos. Para muchos gestores esa equivalencia es suficiente. Por otro lado, Japón tradicionalmente, uno de los principales compradores de deuda estadounidense, se encuentra ahora bajo una presión creciente para repatriar capital y estabilizar el yen que ha caído por debajo de 160 por dólar. Aunque en abril aumentó sus compras en 3.700 millones, el contexto sugiere que podría cambiar pronto de rumbo, lo que debilitaría aún más la base de compradores estructurales del Tesoro. El papel de la Reserva Federal también está cambiando. Como comprador de última instancia, ahora absorbe parte de la deuda que antes colocaba fácilmente en el extranjero. Esto no solo expone al Banco Central a riesgos fiscales, sino que crea una peligrosa ilusión de estabilidad, una ilusión que puede romperse ante cualquier sacudida geopolítica o económica relevante. Y no es solo cuestión de grandes potencias. Países como Sudáfrica, Indonesia, Tailandia o México están revisando activamente la composición de sus reservas, priorizando monedas regionales, instrumentos sostenibles y oro. La descentralización de las reservas es ya una política activa en decenas de bancos centrales. El futuro, por tanto, parece cada vez menos centrado en una única moneda dominante. Más bien se perfila un sistema en el que múltiples monedas, incluyendo euro, yuan, rupia real y francos suizos, coexisten en un equilibrio flexible y ajustable. Un mundo donde el dólar es importante pero no imprescindible. La gran pregunta que queda sobre la mesa es: ¿cómo se adaptará Estados Unidos a este nuevo entorno? ¿Persistirá en su política de confrontación comercial y dependencia del endeudamiento? ¿O buscará una reintegración más constructiva con los flujos financieros globales? Por ahora las señales son mixtas. La Casa Blanca sigue ignorando la advertencia del mercado. La Fed camina en la cuerda floja, y los inversores internacionales están votando con sus carteras. Nada se rompe aún, pero todo se mueve. Como concluyó un analista de The Economist, el dólar no está muriendo, está siendo desafiado. Y ese desafío no viene de una crisis, sino de una evolución. Una que EEU ayudó irónicamente a diseñar.